Este es un viaje sonoro a través de historias de mujeres reales que inspiran a otras en su camino de liderazgo en el mundo organizacional. Te damos la bienvenida a Conversaciones de las Mujeres Imparables Nutresa, un espacio para escucharnos, preguntarnos y acompañarnos. Hola, soy María del Pilar Carrasquilla y quiero darte la bienvenida a Conversaciones de las Mujeres Imparables Nutresa, una iniciativa de nuestra estrategia de liderazgo femenino. Junto con Guillermo Botero te estaremos acompañando en 5 episodios en donde conversaremos con mujeres y hombres reales, que nos compartirán sus experiencias como líderes. Para empezar, quiero que nos presentemos y te voy a llamar Guille durante todo este camino. Hola María del Pilar, claro que me puedes decir Guille. Este será un espacio muy cercano, así que si te parece también te voy a decir Pili. Para mí es un honor acompañarte en estas conversaciones de las que estoy seguro todos vamos a aprender demasiado. Voy a empezar contando un poquito sobre ti, más allá del cargo que tienes en Nutresa. Pili es una mujer que se goza la vida al máximo, en su tiempo libre va al gimnasio, lee incansablemente y le encanta compartir tiempos con sus hijos, Daniel y Andrés. 2 jóvenes churrísimos, dice ella, obviamente es la mamá, que es una expresión bogotana de admiración por la belleza. Ella es una persona que ejemplifica muy bien a una mujer imparable. Pili está gerenciando el área de desarrollo humano de alimentos al consumidor, nació en Bogotá y trabaja desde la capital de Colombia. Guille, gracias por esa presentación. De Guille, yo les puedo contar que es un hombre alegre y apasionado por la vida y la naturaleza. Hijo de 2 educadores y esposo hace 31 años de Ceci, con quien tiene 3 hijas, Ana María, Juanita y Lucía. Le encantan los instrumentos de cuerda y en sus ratos libres toca guitarra y bajo. Nació en Medellín, trabajó muchos años en Bogotá y ahora gerencia helados Bon en Santo Domingo, República Dominicana. Hemos tenido la alegría de trabajar juntos en ACO y podemos decir que se nos pasa el tiempo conversando. Así que justo eso es lo que vamos a hacer en estos episodios. Así es, Pili. Hoy comenzamos este viaje sonoro con el primer episodio que hemos llamado ¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo femenino? Y tenemos varias preguntas que queremos resolver en este recorrido que haremos por el pasado, el presente y el futuro. ¿Existe realmente el liderazgo femenino? ¿El género determina las diferencias en el liderazgo? ¿Es este un asunto biológico o cultural? Y finalmente, ¿cómo perciben las mujeres la relación entre su nivel de desarrollo y el liderazgo? Para empezar a respondernos estas preguntas, invitemos a nuestra historiadora Poli Moreno, para que retomemos del hilo, como dice ella, y conozcamos mujeres que en el pasado han ayudado a definir lo que entendemos por liderazgo. Pili, Guille, qué alegría saludarlos en este primer episodio. Les cuento que a mí lo que me gusta es chismosear de la historia. Y como ustedes ya han enunciado unas preguntas bien interesantes para este episodio, les propongo que nos acerquemos a un tema evolutivo para que abordemos esa pregunta sobre si lo femenino tiene algo que ver con lo biológico. Y para que lo logremos, voy a invitarlos a que nos vayamos hasta la prehistoria, a esos tiempos remotos, minutos antes de la escritura, cuando vivíamos en tribus de cazadores y recolectores. Porque la idea es que reconozcamos en esas mujeres prehistóricas a las artífices de la generación de algunos arquetipos de lo femenino, que incluso siguen apareciendo en nuestros mundos organizacionales bastante posmodernos. Ojo a cómo va este cuento. Las mujeres de la tribu eran las encargadas generalmente de la recolección, es decir, de garantizar la supervivencia de su tribu mediante la consecución del alimento, que eran los frutos que recogían de los diferentes árboles y demás, pero también eran las encargadas de otro proceso de supervivencia que es fundamental, y es el cuidado de los niños, que sobra decir que eran el futuro, y la transmisión de sus conocimientos, tanto culturales como de saberes, para que se preservaran en las generaciones futuras. Entonces,
Digamos que las mujeres y sus cerebros desarrollaron habilidades que les permitirán ser supremamente exitosas en sus tareas, como distinguir entre el rojo de los frutos maduros y el rojo que puede ser venenoso. Hasta hoy en día las mujeres distinguimos colores, tonalidades, tendencias con mayor precisión que los hombres. Y por eso pasa aún, y creo que todas tenemos algún tipo de anécdota como esta, que cuando le preguntamos al esposo, al hijo, al hermano, al papá o a cualquiera de los hombres que tenemos cercanos, si nos ponemos la camisa fucsia o rosada, lo miran a uno con cara como de, y eso no es como la misma cosa. Resulta que nuestro cerebro femenino está entrenado desde hace siglos para ver diferentes tonalidades, y sabemos que existe un rosa pálido, un rosa vieja, un rosa algodón de azúcar, un rosa bebé y demás. No quiero decir que los hombres no puedan aprender este tipo de habilidades, claro que sí, pero en su origen, esa era una habilidad que desarrollamos gracias a entrenar nuestro cerebro para distinguir los frutos que podíamos comer. Pero además de esta tarea fundamental, la mujer canta, narra, aconseja y lleva un niño en brazos, otro pegado de la falda y el tercero le está llamando la atención diciendo bájese de ahí que se va a caer. Esta escena nos suena familiar. ¿Han oído entonces que las mujeres tenemos una habilidad innata para el multitasking? Pues resulta que en oposición a esta cantidad de cosas que tenía que hacer la mujer al mismo tiempo, el hombre era cazador, no recolector, y tenía un solo objetivo en la mira, matar a la presa. Y para ello lo que tenía que hacer era claro, enfocarse en su presa, esperar pacientemente y en silencio, cazar y volver a la tribu con el alimento. Por eso, el hombre desarrolló habilidades distintas en su cerebro, como la capacidad de enfocarse en un objetivo y, por ejemplo, la de volver a casa después de un día larguísimo de trabajo y ante la pregunta de ¿cómo te fue?, responder con un simple «bien», punto. No es que no nos quieran contar el chisme, simplemente es una habilidad de su cerebro para sintetizar la información y guardar silencio. Es entonces, digamos que evidente que nuestras habilidades se desarrollaron de manera diferente de acuerdo a las labores que desempeñamos por siglos. Y por ende, las características del liderazgo femenino y de lo femenino son particulares. Podemos reconocer, como ya lo mencionamos, la habilidad para el multitasking o la inclinación al cuidado del otro, el poder de la palabra y la comunicación. Y aquí voy a aprovechar para que tendamos un puente con un momento mucho más actual. Hablando de comunicación y palabra, quiero presentarles a la mujer responsable del concepto que hoy mencionamos en las organizaciones muy a menudo, el famoso techo de cristal. Resulta que fue una mujer, Marilyn Loden, que trabajaba en una empresa de comunicaciones, específicamente de telefonía, quien en un panel al que la invitaron a conversar sobre las condiciones laborales de las mujeres y sus aspiraciones, por allá en 1978, acuñó este término para referirse a las barreras que impedían el ascenso de las mujeres en las organizaciones y que eran más culturales que personales. Este término, al igual que todas las características de nuestro cerebro femenino, hacen parte de nuestra realidad actual y vienen de contextos históricos que nos ayudan a comprender mejor nuestras fortalezas y barreras como líderes. Seguiremos rastreando en la historia y tejiendo estos hilos para que cada vez comprendamos mejor el liderazgo femenino y tomemos como inspiración a mujeres que nos antecedieron en toda esta historia. Vuelvo con ustedes, Guille y Pili, para que continuemos con el episodio. Poli, muchas gracias por esta narrativa que nos haces. Esta historia me pone a pensar en cómo el cerebro de las mujeres y los hombres ha evolucionado gracias a los roles que se nos han otorgado históricamente. ¿Te imaginas, Guille, cómo seguiría evolucionando el cerebro de las mujeres y de los hombres cuando hoy los roles no tienen los límites tan concretos? Pues yo me imagino, Pili, porque los estudios neurocientíficos del tema nos muestran diferencias generales entre los cerebros femeninos y masculinos, pero estoy seguro que nuevos estudios nos van a ir mostrando cómo nuestro cerebro sigue evolucionando, generando conexiones diferentes con el contexto de hoy. Tienes razón, un contexto en el que las mujeres han llegado al mundo corporativo para transformarlo. Marilyn Loden nos permitió preguntarnos en el 78 dónde estaban las mujeres en la organización y cómo podían superar los techos de cristal para avanzar en la estructura. Hoy queremos conversar sobre el liderazgo de la mujer en la organización actual. Para eso hemos invitado a una líder y a un líder de Nutresa. Es el momento de saludar a Margarita María Gómez y a Juan Mauricio Montoya. Margarita es una mujer muy optimista que cree que todo es posible. Disfruta mucho viajar y estar en la naturaleza, conectando con las cosas simples de la vida.
nació en Medellín, Colombia, es la esposa de José y mamá de Amalia y Pedro, con quienes vive actualmente en Costa Rica, donde está gerenciando Galletas Pozuelo. Y Juan Mauricio, a quien conozco hace muchos años, es un lector apasionado y amante de la música, particularmente el rock, la salsa y la música clásica barroca. Ama viajar rastreando lugares que encuentra en los libros, por eso le encanta visitar museos, iglesias y castillos. Mauricio nació en Medellín, donde vive actualmente junto a su esposa Ana Carlota y sus hijos Antonia, Lorenzo y Agustín. Mauro, como le decimos los amigos, preside Servicios Nutresa. Márgara y Mauro, qué alegría que estén acá para que conversemos de este tema con el que queremos movilizar a las mujeres y también a los hombres de nuestra organización. Al levantar su voz con valentía, a favorecer la escucha y la empatía, liderar desde su lugar más auténtico y construir equipo integrando valores femeninos y masculinos que son esenciales para el equilibrio. Pili, Guille, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Pili, Guille, y también pues a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Es un placer compartir esta experiencia con ustedes y bueno, contarles un poco de nuestra vida y de lo que pensamos del liderazgo femenino. Sean muy bienvenidos los dos. Las siguientes preguntas son para los dos. Esta que llamamos carrera profesional, ¿cómo ha sido para cada uno de ustedes? ¿Cuál fue su punto de partida y cómo han corrido esta maratón hasta hoy? Yo comencé en Grupo Nutresa en el año 1991, 6 meses antes de terminar mis estudios de Ingeniería de Sistemas en EAFIT, surgió una oportunidad profesional en Compañía Nacional de Chocolates para trabajar como analista programador de sistemas y pues obviamente me pareció increíble esa oportunidad, traer una compañía tan bonita. Me postulé y bueno, fui seleccionado y empecé mi carrera profesional ahí. Y en el año 1993 hubo un cambio en la estructura del área de sistemas de Nacional de Chocolates, donde mi jefe, que era el jefe de desarrollo de sistemas, fue promovido y reemplazó al jefe del departamento de sistemas, y en ese momento yo fui promovido junto con otro compañero para asumir el área de desarrollo de sistemas dentro del área de sistemas de Nacional de Chocolates. Yo me encargaba de los temas relacionados con administración y ventas. Entonces, en el 93, 1 año y medio después de haber comenzado como analista, ya era jefe, tenía un equipo pequeño que tenía que liderar, éramos unas 4 personas, pero fue, digamos, mi primera experiencia como líder, muy joven, muy sardino, como decimos acá en Medellín, pero fue una experiencia pues interesante que ha sido fundamental en mi formación. Y bueno, a mí siempre me gustaron las finanzas y después me metí a estudiar finanzas en EAFIT, un posgrado. Y cuando terminé de estudiar finanzas, eso fue en el 1996, empecé a ser profesor en EAFIT en finanzas y resultó pues que Nacional de Chocolates compró Productos Alimenticios Doria. Entonces surgió una oportunidad de trabajo para ser el gerente administrativo y financiero de Doria en Bogotá. Yo acepté, me fui para Bogotá en el año 1997 y fui un bogoteño feliz, o sea, un antioqueño que vive en Bogotá, muy feliz durante 8 años y medio. Y bueno, resultó una oportunidad, un proyecto importante aquí en Medellín, donde buscaban una persona que supiera de sistemas y supiera de finanzas para liderar un proyecto de tecnología para Grupo Nacional de Chocolates en ese momento, y coincidió con la creación de Servicios Nacional de Chocolates, hoy Servicios Nutresa. Regresé a Medellín en el año 2006. Como digo, yo creo que las 2 lloradas más grandes que me he dado en mi vida fue cuando me fui para Bogotá y cuando me volví para Medellín, porque yo estaba muy contento en Bogotá, y regresé a ser el gerente del proyecto Everest y a ser el gerente de tecnología e información para Servicios Nacional de Chocolates. Ahí en el 2006 arranqué este proceso. En 2011 hubo un cambio en la estructura de servicios y se creó una gerencia
responsable de los temas de tecnología más los temas de finanzas, entonces me entregaron también esa responsabilidad, lo cual me encanta porque las dos, digamos, materias me apasionan, tanto la tecnología como el mundo de los números. Y bueno, ahí estuve desde el 2000, eso fue en 2011, hasta el 2020, en 2019 se jubiló Sol Beatriz Arango, la presidenta en ese momento de Servicios Nutresa. Me ofrecieron pues participar en un proceso para ser presidente de servicios, uno de mis sueños realmente. Esta compañía es hermosa y aspiraba a que de pronto alguna vez me dieran esta oportunidad, y bueno, aquí estoy desde el 2020 y he hecho un entrenamiento muy interesante con pandemias, paros, OPAs. Ha sido muy, muy chévere, movidito, y aquí estoy. Ese sí es como un resumen, como dirían por ahí los fanáticos de Harry Potter. Yo soy un nutreso de sangre pura, ¿cierto? Toda mi carrera profesional ha sido aquí, 33 años de trabajo en Grupo Nutresa. Mauro, muchas gracias, una historia muy especial, resumida para todas las cosas que has hecho. Compartí contigo en Pastas Doria un tiempo, por lo que tengo más detalles que no puedo contar. Ahora vamos con Márgara para que nos cuente también un poco cómo ha sido la historia de su vida a lo largo de su carrera en Grupo Nutresa. Bueno, muy parecido, solo una diferencia pequeñita en el ingreso. Yo empecé a estudiar en el último semestre de mi carrera universitaria. Empecé a estudiar en una compañía muy chiquita que era en ese momento del Grupo Empresarial Antioqueño, y era una compañía que vendía programas de incentivos y reconocimientos como un outsourcing a otras compañías más grandes. Mis clientes principales, pues obviamente eran las empresas del grupo y tal vez Alpina y un par de compañías más. Ahí estuve 3 años, pasé por todos los roles, una experiencia espectacular porque empecé con un cargo larguísimo, asistencia de la gerencia financiera y de operaciones, o sea, hacía casi todo. Después me fui para el área comercial y de estrategia de los programas, y estando ahí, pues empecé a decidirme con que mercadeo era lo que me estaba gustando y donde quería seguir teniendo como todo mi desarrollo profesional. Pero pues en la compañía que estaba, pues ya fuera de lo que estaba haciendo, ya no tenía mucho más que hacer en mercadeo. En ese momento, pues de CENU me habían llamado varias veces, pero por diferentes razones de la vida, pues no acepté participar en el proceso, y la última vez acepté participar en el proceso. Y ahí tengo una anécdota pues espectacular, porque yo ya estaba en mi cabeza convencida de que yo allá quería trabajar porque era mi oportunidad de trabajar en mercadeo sin tener experiencia en mercadeo. Pero me mandaron una carta diciendo que no había pasado el proceso porque en ese momento el vicepresidente del negocio cárnico, que era el doctor Humberto Medina, quería una persona senior y el gerente de mercadeo quería una persona junior. Claramente yo era junior y me dijeron que no. Y yo ya estaba convencida que quería trabajar allá y le pedí una cita al doctor Humberto Medina y le dije que yo quería que él me conociera, que no me descartara sin conocerme, y entré a trabajar así. Entonces tengo una historia de anécdotas de ese tipo en el grupo súper linda. Empecé a trabajar en CENU, trabajé en CENU 2 años en mercadeo como jefe de marca junior, y después pasé a Noel también como jefe de marca junior, y la verdad es que pues la oportunidad y el viaje que he hecho en el grupo ha sido espectacular. En Noel tuve la oportunidad de pasar casi por todas las marcas desde diferentes roles. Empecé como jefe de marca junior, después fui jefe de marca, después fui directora de varios grupos de marcas. Y en el 2000, a finales del 2017, llegué a la gerencia de mercadeo y a partir de enero de este año estoy en la gerencia general de Pozuelo.
En ese transcurrir de tiempo pues tuve muchas responsabilidades adicionales, era madrina de Venezuela, pues muchos proyectos asociados que creo que es la riqueza de lo que nos entrega este grupo a nosotros como profesionales y como medio de desarrollo. Y estaba yo creo que medio destinada a estar en Costa Rica porque en el 2014 tuve una pasantía de 6 meses en Costa Rica. En ese momento tuve la oportunidad de estar con mi familia completa durante esos 6 meses, como en la gerencia de mercadeo. Después, en el 2022, estuve 1 mes haciendo también una pasantía, que es una práctica pues del negocio, donde nos movemos todos a diferentes roles. Estuve 1 mes en la gerencia general de Pozuelo y ya pues a partir de enero ya de verdad tomando esa posición. Entonces, muchos años, pero muy felices y sin tiempo siquiera de aburrirme, porque ha sido un viaje espectacular. Pues unas historias muy, muy inspiradoras las que escucho, pero me pregunto cómo han alineado o sintonizado esa vida personal con este reto profesional que han llevado. Bueno, Pili, te cuento que no siempre lo he sabido sincronizar. Yo tuve una época de mi vida cuando mis hijos nacieron y esos primeros años, pues donde estaban muy pequeños, donde para mí fue difícil, más por mi carga emocional y por el remordimiento, pues, y como la carga que yo me autoimponía de no estar dedicando el suficiente tiempo a mis hijos. Los viajes, pues que hacían que me ausentara pues por largos días o por semanas completas. Entonces, para mí esa fue una época difícil, como entre tratar de encontrar ese equilibrio y sabiendo que lo que quería era seguir trabajando, porque no lo consideré, no estaba tranquila con el balance que estaba teniendo, sobre todo en esa etapa de mis hijos. Es muy curioso porque hablando de este tema le pregunté a mi esposo y me dijo, pero tú siempre lo has sincronizado bien. Y yo le dije, yo no sentía que lo sincronizaba bien y todos mis temores era pues que eso fuera a afectar mi relación con mis hijos, que entonces no fuera una mamá muy cercana, que no era muy presente y no estaba. Pues la verdad es que con el tiempo se fueron diluyendo, porque hoy mis hijos pues viven orgullosos de que su mamá trabaje, de lo que ha hecho, tenemos una relación súper cercana, siempre he estado súper presente. Entonces creo que era un tema más como autoimpuesto y de mi angustia de no estarlo logrando, que lo que al final realmente fue. Yo creo que hoy yo siento que tengo una muy buena sincronización. Y es curioso porque tengo cargos de mayor responsabilidad, pero creo que al final de cuentas es cómo se van balanceando las cosas, cómo nos organizamos pues en nuestras prioridades y cómo nos quitamos pesos que también hay veces pues nos autoimponemos. Entonces para mí mi familia es supremamente importante. Mantener el balance para el tiempo de mi familia y mi trabajo es fundamental, y todo alrededor está organizado para que así sea. Entonces, pues yo creo que la buena noticia es que sí se puede sincronizar, a pesar de tener esos otros diferentes roles, pues que todos tenemos pues más de un rol en la vida. Entonces, ha sido muy, muy positivo pues el avance. Desde mi caso, pues yo diría que lo primero es que el balance o equilibrio para mí siempre ha sido fundamental. Yo he sido una persona en la vida de múltiples intereses. Entonces nunca para mí fue una opción ser un workaholic, ¿cierto? De estar dedicado 100% al trabajo, porque me hubiera sentido como un ser humano incompleto. Entonces siempre he buscado tener espacios para todo, para mi familia, para mis aficiones y obviamente para el trabajo, y que esos espacios se den de manera equilibrada. Me ha ayudado mucho, lo tengo que reconocer, que he tenido jefes maravillosos en mi carrera profesional que han permitido ese balance. También
Otra de las cosas importantes es que he sido muy claro también. Cuando he llegado, he cambiado de jefe, he tenido esas conversaciones donde yo les planteo cuáles son mis expectativas desde el punto de vista de trabajo y a qué aspiro yo desde el punto de vista profesional. Casi que les doy unos tips de cómo sacarme el mayor provecho, y uno de esos tips es que me den espacio, o sea, que confíen en mí, me den espacio y permitan que tenga una administración adecuada de mi tiempo. Obviamente entiendo que hay picos de trabajo, que hay momentos de mayor exigencia, pero el balance siempre ha sido clave. Otro elemento importante desde el punto de vista de balance es que tengo una coequipera espectacular en mi vida, mi esposa, que me ha permitido realmente que desde lo profesional me sienta tranquilo porque tengo un gran respaldo en ella en temas relacionados con la crianza de nuestros hijos. Y es una persona que siempre me ha dicho, te acompaño a donde vas. O sea, toma las decisiones que tengas que tomar. Yo realmente estoy contigo para lo que sea. Y esa coequipera pues me ha dado una tranquilidad que también se traduce como en eso. Eso es parte del balance y es parte del equilibrio. Y aquí hago pues con una aclaración que es importante. Estamos hablando de liderazgo femenino y tiene que ver mucho pues también con equidad de género, y es que no es que la relación sea tú te encargas de los niños y yo me encargo de trabajar, yo macho, proveedor, trabajo, tú niño. No, eso no es así, porque ella es una profesional también, ¿cierto? Entonces nosotros nos repartimos las tareas. Yo entiendo que ella desde profesional tiene sus metas y trabaja y tiene sus cosas, y yo pues obviamente tengo lo mío, pero en la casa, digamos, somos un equipo, somos una llave, y eso es muy importante. Yo creo que uno tener un buen coequipero en la vida es fundamental para eso, para uno lograr ese balance y esa sintonía entre la vida personal y el trabajo. Yo quisiera agregar algo yendo a Juan, porque es exteriorizar una conversación interna que he tenido muchas veces con mi esposo, y es que mi preocupación de no estar con mis hijos no era que yo fuera la responsable sola de mis hijos, porque he sido muy afortunada y tenemos una responsabilidad compartida que ha sido espectacular, como lo decía Juan, el mejor apoyo mutuo que hemos podido tener, pero la carga siempre estaba en que mis hijos estaban bien porque estaban con su papá, pero no estaban conmigo. Entonces no estábamos construyendo, yo no estaba construyendo esa relación con mis hijos, o estaba dejando vacíos en su vida. Que hoy, cuando ya pues lo ve uno por el retrovisor y entiende esa dinámica y la importancia de hacer equipo con la pareja, pues ve que al final se genera una dinámica donde todo se sincroniza, todo avanza y construimos en realidad pues nuestra relación entre los cuatro. Pero es muy interesante oír eso, porque así mi situación no fuera la de tantas mujeres que sí son las que tienen el peso de la responsabilidad familiar y doméstica mucho más solitas. Ese no era mi caso, pero igual yo cargaba pues con toda esa culpa y remordimiento. Y el otro punto que me parece muy importante resaltar es que, a pesar de que este grupo siempre ha sido tan centrado en las personas, hoy yo veo un avance súper grande para realmente avanzar hacia ese liderazgo femenino, porque yo, por ejemplo, no tuve la fortuna, cuando tuve a mis hijos y regresé de mi licencia de maternidad, de tener un jefe que entendiera la condición, y no pude sacar mi tiempo para tomar la hora de lactancia pues todos los días como se debía. Y hoy celebro que ese tipo de cosas pues creo que ya no deben pasar en el grupo. Creo que se ha trabajado mucho en la conciencia como grupo, en los líderes, y en garantizar esas condiciones para conciliar esas responsabilidades familiares y laborales. Me encantan las historias de cómo han logrado ese balance entre vida y trabajo, pero de todas maneras siempre hay renuncias. ¿Cuáles han sido esas renuncias
pero también cuáles han sido las ganancias que han obtenido. Si quieres, arranco yo, Guille. Yo creo que lo primero es entender que cada decisión en la vida implica una renuncia, porque cada decisión es como una bifurcación en un camino. Tú eliges una de las ramas de esa Y en el camino y renuncias a la otra. Cada decisión es una apuesta por el futuro que tiene riesgos. Incluso no tomar decisiones es una decisión, es un riesgo. Cuando alguna persona me dice, aquí a veces viene, no, y tengo una oportunidad laboral y entonces ¿qué hago en otro lado? Yo le digo, bueno, no. Quedarte tiene riesgo, irte también tiene riesgo, tienes que hacer una evaluación. Entonces es una reflexión importante, que hay gente que cree que quedarse quieto no tiene un riesgo, no, también es una decisión. No hacer nada es una decisión, quedarse quieto, y tiene tantos riesgos como moverse o cambiar. En mi vida ha habido renuncias derivadas de la carrera profesional, pues de seguir un camino. Cuando yo trabajaba en Nacional de Chocolates y me ofrecieron ese puesto en Doria, en Bogotá, yo tuve que abandonar una cosa que amaba, era la docencia. Yo era profesor de finanzas corporativas en EAFID y me encantaba ser docente, y sabía que esa decisión significaba dejar de dar clases. Pero tomé la decisión abandonando algo por algo mucho mayor. Y en general las decisiones importantes de la vida están ahí. Y cuando me regresé de Bogotá a Medellín, también hubo renuncias. Un grupo de amigos que quería en Bogotá, un trabajo que adoraba, una empresa que me quería, ya está organizado con un apartamento. Mi hija mayor nació en Bogotá. O sea, yo era de esos que yo decía, no, pues como paisas que se amañen en Bogotá están en vía de extinción, entonces yo creo que me voy a quedar aquí en Bogotá porque debo ser muy valorado por eso, porque me gusta mucho Bogotá. Entonces, pero no, volví y tuve que rehacer muchas cosas y empezar cosas desde el comienzo. Pero siempre que ha habido un cambio, yo he sido consciente de que hay pérdidas y hay ganancias, pero cada decisión que he tomado es porque en esa valoración las ganancias son superiores a las pérdidas, pero ningún cambio implica cero riesgo, ningún cambio implica cero pérdida. Pero en el balance en general, mi vida ha sido una vida para hablarlo de términos contables, de saldo en negro, ¿cierto? Puede que haya momenticos de saldo en rojo con algunas situaciones difíciles, pero ha sido una vida absolutamente feliz. También agradecer a líderes que han visto cosas que yo no veo. Yo confío mucho en los líderes que tienen una visión más alta que la que yo tengo. Cuando alguien me dijo, váyase para Bogotá a asumir ese reto, es porque veían cosas en mí que yo no veía. Y cuando me dijeron, devuélvase para Medellín, es porque vieron cosas que yo no veía. Y esos líderes han sido fundamentales en mi desarrollo profesional, porque han tenido, digamos, como ese rol de mentores y de empujarme como para que me lance al charco en cosas que me dan miedo, pero sin ese empujón, sin ese voto de confianza, sin esa motivación para salirme de la zona de confort, no estaría donde estoy. Bueno, miren, cuando yo veo esa pregunta también siento que me pesa mucho más el lado de las ganancias que las renuncias. Creo que al final todos son decisiones en la vida y esas decisiones, como lo dice Juan, implican renuncias, ¿cierto? La que sea, pero implica renuncias. Yo renuncié en algún momento a tener un estilo de vida como podían tener muchas de mis amigas o mi hermana, donde podía estar dedicada completamente a sus hijos y estar en función de ellos y con mucho más tiempo incluso para sus temas personales, pero yo decidí este camino y este camino es hoy el que me llena de alegría, de satisfacción. Creo que al final lo que pude haber renunciado en algún momento y lo que me dolía hoy ya no está. Y creo al contrario que en mi caso ha sido súper positivo como parte del ejemplo que quiero dejarle a mis hijos, de poder conciliar diferentes cosas, de que no hay que renunciar a lo que uno quiere, pues por un estereotipo que haya o por
o por una creencia cultural que pueda haber, que muchas veces somos nosotras mismas las primeras que las tenemos presentes y las ponemos como barrera. Pero creo que hoy, pues Amalia creo que tiene un ejemplo de como mujer no tiene que renunciar a nada por ninguna razón. Pedro también, porque creo que al final esto no se trata de un tema de género, el estereotipo funciona tanto para mujeres o para hombres, y al final de lo que se trata es de lucharle, de buscarle el camino, de hacer que funcione y de creer y de darse cuenta que se puede. Entonces, yo creo que al final, si miro mi camino, ha sido de ganancias, un crecimiento personal, laboral y sobre todo de demostrarme que soy capaz. Entonces, creo que es un balance súper positivo en mi vida. La verdad es que estoy súper reflexiva escuchándote, Márgara. Hay muchas cosas donde me encuentro contigo, pues porque al final también soy mamá, también he tomado decisiones en mi vida que me tienen donde estoy hoy, pero que no han sido decisiones fáciles. Pero bueno, sigamos escuchándote. Quisiera saber, Márgara, ¿cómo describes tú tu estilo de liderazgo? Pili, mira, mi estilo de liderazgo es definitivamente participativo. Yo creo firmemente en el poder de la colaboración y de la construcción colectiva y del trabajo en equipo. Para mí es muy importante entender ese papel que juega cada uno de los individuos desde su rol, desde sus perfiles, desde sus capacidades, desde sus emociones, entendiéndolo pues como un ser integral. ¿Y cuál es ese rol y qué es ese aporte que puede hacer cada una de esas personas al final al resultado pues, de la compañía y de los equipos? Yo soy cercana, soy muy filiativa, soy muy sensible a los temas de las personas y creo que eso pues, me ha ayudado también a tener un sello y a poder avanzar pues en el camino que he avanzado pues como una fortaleza y el desarrollo de relaciones finalmente en todo ese entorno es muy importante para mí y se vuelve un tema de generar esa fortaleza y ese desarrollo de relaciones en los equipos y como con todo el sistema pues en el que estamos. Muchas gracias, Márgara. Ahora esta pregunta para Mauro. Mauro, ¿crees que hay diferencias en el liderazgo o en el ejercicio del liderazgo que estén determinadas por el género? Gracias, Guille. Voy a responder de manera muy breve. Yo creo que hay diferencias, es claro. Las diferencias están determinadas, yo creo que por dos elementos principales. El primero, el más obvio, la biología. Pues los hombres y las mujeres desde lo biológico somos diferentes. Por lo tanto, la manera en que vemos el mundo, enfrentamos los problemas, tomamos las decisiones, se hace con procesos que no son exactamente iguales. Y el segundo elemento es un elemento cultural. Hay una construcción cultural en la que hemos vivido desde nuestra infancia hasta este momento y ha habido una evolución. Y esos cambios hacen que el liderazgo, digamos, sea distinto, pero también de manera positiva que el liderazgo haya evolucionado. O sea, el liderazgo masculino ha evolucionado de manera muy interesante, incluyendo elementos de ese cerebro femenino para liderar. Y las mujeres se han soltado también un poco, se la han creído desde el punto de vista de la capacidad para liderar. Entonces, son distintos, claro, hay diferencias. Yo diría que no hay un liderazgo mejor que otro, son simplemente diferentes. Y lo más bonito es que son complementarios. Gracias, Mauro. Ahora quisiera como escucharlos a los dos. Y la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué características de su liderazgo creen que son energías femeninas y cuáles masculinas? Entonces, arrancamos contigo, Márgara. Pili, gracias. Mira, yo creo que de esas energías femeninas,
lo que caracteriza mi liderazgo es la empatía, esa capacidad de ponerme en los zapatos de los otros y entender desde esos sentimientos y emociones lo que puede estar viviendo la otra persona. Creo que la sensibilidad definitivamente. Hay un tema intuitivo que creo que es muy propio, como esa energía femenina, para mí es muy importante y es una también de mis fortalezas. Soy una persona súper intuitiva. Soy muy centrada en las personas y en la colaboración, como ya lo mencioné. Y creo que en la comunicación también hay algo, y aquí puedo equivocarme en la generalidad, pero normalmente, o es común más bien, encontrar que los hombres no siempre son capaces de tener una conversación tan directa, entonces tratan de evadir un poquito, y pues una de mis características es que soy directa en mi comunicación. Y ahí pues ese tema de enfrentar conversaciones difíciles, de poderlas mantener, es una característica que considero que tiene pues relación con esa energía femenina. Y obviamente no puede faltar la emocionalidad, pues el trabajo de controlar pues la emoción para regularla es definitivamente un rasgo de esa energía femenina. Y desde los rasgos que reconozco en mí, que pueden estar más asociados a una energía masculina, están un pensamiento analítico y deductivo, la capacidad de tomar riesgos, de tomar decisiones basada en datos y hechos. Los datos y los hechos son muy importantes en el proceso de toma de decisiones para mí. Creo que algo de carácter, porque también, y creo que puede ser mal asociado, pero muchas veces se puede asociar un tema de una mujer pues con carácter fuerte como que no es tan normal, y creo que el tema de carácter también puede ser algo asociado a esa energía más masculina. Esos serían los rasgos que identifico. En mi caso, energías masculinas, la racionalidad, la capacidad analítica, el enfoque, el control emocional, diría que son las más relevantes. Desde lo femenino, la conexión con los demás, la empatía, la compasión, la vulnerabilidad. Yo digo molestando que yo lloro sacando la basura. Soy emotivo y no me da pena reconocer que soy emotivo, pero soy controlado emocionalmente y a veces muy racional. Ahorita que Margaret estaba mencionando pues los temas de las decisiones, y a veces mi esposa, cuando tenemos una conversación y yo empiezo como a responderle de manera excesivamente concreta, me dice: por favor, no me respondas como el presidente del servicio, no te respóndeme como mi esposo. Entonces, pero es la realidad. De todos modos, uno tiene su rayón y yo normalmente trato de ser muy concreto. Eso es como mis rasgos desde el punto de vista femenino y masculino. Gracias, Márgara y Juan Mauricio, por esas respuestas. Yo les quiero lanzar como un reto. ¿Cómo cada uno de ustedes definiría lo que entiende por liderazgo femenino? Guille, arranco yo entonces. Para mí, el liderazgo femenino es la participación activa de las mujeres en roles de autoridad y en roles que sean de mucha responsabilidad en la dirección de equipos y en la toma de decisiones estratégicas. Y eso se puede dar en muchos ámbitos desde el punto de vista laboral y en todos los tipos de industrias y en todas las actividades. Gracias, Mauro, por tu respuesta. Ahora, Márgara, ¿cómo entiendes tú el liderazgo femenino? ¿Cómo lo definirías? Yo tengo dos respuestas para esa pregunta. El liderazgo femenino, pues como se aborda, es esa participación de las mujeres en posiciones de liderazgo, de toma de decisiones estratégicas y altos cargos directivos en las organizaciones. Sin embargo,
cuando yo pienso en liderazgo, es raro porque el liderazgo no es ni masculino ni femenino, el liderazgo es el liderazgo y no tiene género. Tenemos que acuñar un poco ese liderazgo femenino más para hablar de la falta de oportunidades que hay hoy para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a ese tipo de cargos. Entonces, ese es mi entendimiento, entiendo por qué se dice así. Sin embargo, creo que eso termina generando también una confusión porque pues no hay estilo de liderazgo femenino o masculino, hay estilos de liderazgo en general que no dependen de los géneros, pero pues dada la brecha que tenemos y cómo avanzar, pues entiendo que tenemos que hablar de liderazgo femenino. Márgara, con esa respuesta me diste pie a la pregunta que quiero hacerles y tiene que ver con el tema de la participación de las mujeres en la organización. Para esto, Mauro, quisiera preguntarte a ti, ¿cómo crees que está la participación de las mujeres en áreas directivas de las organizaciones? Mira, yo creo que lo que pasa en la participación femenina en general en las estructuras de las empresas es que esto funciona exactamente como una pirámide organizacional. La participación grande se da en los niveles más bajos de la estructura. A medida que van ascendiendo en la estructura, uno ve menos participación de las mujeres. Eso es desafortunado, pero es lo que vemos en la realidad, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. ¿Y a qué crees que se debe esa poca participación? Hay aspectos culturales, hay aspectos también de temor en las mismas mujeres por perder la posibilidad de tener un balance, un equilibrio en su vida familiar cuando tiene mayores retos en la parte profesional. Hay estereotipos también, desafortunadamente, en algunos cargos, donde hay creencias de que en algunos cargos las mujeres funcionan bien y en otros cargos no, y no pueden tener acceso a esos cargos en otros niveles porque hay estereotipos que las están marginando. Entonces, hay como una mezcla de elementos que hacen más difícil ese proceso. Y yo creo que aquí el gran reto es cómo ir eliminando esos elementos que han sido, digamos, tan determinantes. Sobre todo, yo creo que los elementos culturales son los más difíciles de erradicar. Y la percepción es de que las mujeres no son capaces de asumir con responsabilidad el rol familiar y el rol laboral, y que el rol laboral puede estar en riesgo desde el punto de vista de desempeño por las demandas que puedan exigir, digamos, desde su familia. Es muy duro decirlo, pero muchos hombres piensan eso para tomar una decisión sobre la promoción de una persona, de una mujer que tiene todas las capacidades de ascender en una organización. Yo voy a retomar un tema que nos decía Margarita hace un rato y vuelvo y te pregunto, Mauro, ¿es responsabilidad o es culpabilidad? Desafortunadamente, la cultura en la que nosotros nos hemos criado y que afortunadamente ha ido evolucionando es una cultura que castiga mucho a la mujer si, digamos, comparte de manera relevante su tiempo entre la familia y su trabajo, porque existe la falsa creencia de que la responsabilidad, por ejemplo, de la crianza de los hijos es en su mayoría de la mujer. Cuando hay un concepto de corresponsabilidad familiar, cambia completamente la visión. Y las parejas que tienen un concepto, digamos, los hombres en una pareja con concepto de corresponsabilidad, entienden perfectamente que son tan responsables de la crianza de los hijos como su esposa, y que por lo tanto su esposa tiene derecho a tener las mismas oportunidades desde el punto de vista profesional que él tiene, porque las cargas se reparten. Pero esto ha sido un proceso de maduración. Apenas yo creo que estamos los hombres comenzando a entender eso. Entonces, y como culturalmente eso no era lo que se daba, pues desafortunadamente la sociedad y los mismos hombres nos encargábamos de crear un sentimiento de culpa en las mujeres si tenían una buena dedicación de su vida, de su tiempo a la parte laboral. Mauro, muchas gracias por tu reflexión. Realmente la cultura se retroalimenta y se perpetúa
en la medida en que mantengamos los mismos modelos de pensamiento. A las mujeres también se les generan juicios, o a los hombres se les generan juicios, o juicios de género, llamemos, por elegir un camino. Tú y yo tuvimos una compañera de trabajo cuyo esposo se dedicó a la crianza de los hijos y ella era el proveedor de la casa. Esos son modelos que se generan cuando alguien se atreve a hacer algo distinto, a cambiar el modelo el modelo cultural, es cuando empiezan a aparecer juicios o internos de la persona o que vienen de afuera. Cuando tú mencionas que hay juicio, también cuando la decisión es quedarse. Le pasó a mi esposa médica, anestesióloga, su especialista en dolor y cuidado paliativo. Llegamos, los hijos están creciendo, están en un momento de su vida que es difícil, la adolescencia, tenemos 3 hijos y toma una decisión, no porque yo le haya dicho, es porque ella lo siente o lo sintió así, es que necesitaba más tiempo para acompañar ese proceso, para estar más con ellos, y toma la decisión de retirarse temporalmente de su trabajo. Y ustedes no se pueden imaginar la crítica de sus colegas por la decisión que tomó de volver a casa durante un tiempo a asumir ese rol. O sea, como tú dijiste, se dan los 2 sentidos. Así es, Mauro. Sin duda se dan los 2 sentidos, y ahí es donde estas reflexiones que estamos haciendo nos pueden ayudar a todos a respetar las elecciones del otro y no filtrarlas con sesgos de género. Márgara, ¿por qué crees que para una mujer puede ser más complejo liderar un país, una empresa o una multinacional? Guille, yo creo que hay muchas causas. Hay unas causas de entorno, hay unas causas internas. Cuando yo pienso en eso, pues lo primero, lo mencionó Juan, no podemos desconocer que el tema de estereotipos, de sesgos, de entornos sesgados y cultura terminan siendo una barrera en muchos de estos casos. Ahí tenemos que seguir trabajando alrededor de eso, en eliminar esos sesgos del entorno. Nosotros como compañía seguir trabajando en lo que estamos trabajando, primero en esa sensibilización. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de los sesgos. Lo primero es eso, lo primero es evidenciarlos, lo primero es visibilizarlos y trabajar alrededor de eso. Entonces, creo que ahí hay un factor pues bien importante. Hay otro que es la gestión del tiempo, porque cuando nosotros vemos datos de la OIT, pues las mujeres en el mundo trabajan mucho más de lo que trabajan los hombres, y es una realidad, y tienen una doble jornada, tienen su jornada laboral y tienen su jornada doméstica, y eso pues está también relacionado con lo que mencionaba Juan, y es cómo se resignifica esa responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia y de la pareja y demás. Entonces, es otra realidad que es mucho más dura en algunas mujeres que en otras. Yo lo mencionaba ahorita, en mi caso, pues fui muy afortunada o he sido muy afortunado, pero hay realidades muy distintas y dolorosas alrededor de eso. Y sumado a eso, tenemos una brecha salarial que hoy sigue siendo una realidad, donde las mujeres tienen un menor salario que los hombres desempeñando el mismo cargo, con la misma responsabilidad. Entonces, la verdad es que uno va sumando todos esos factores y todavía tenemos un reto muy grande para seguir avanzando hacia ese liderazgo femenino y ese cierre de brecha en ese sentido. La maternidad creo que es otro, y me pasó a mí, pensar, muchas veces las mujeres pensamos que tenemos que escoger entre una y otra, o que tenemos que posponer una u otra. Y ahí también, pues obviamente esto parte hasta de políticas públicas, pero tiene que ver mucho también con esa resignificación de esos roles y esas responsabilidades en la familia.
Y al final creo que garantizando esas condiciones también de entorno dentro de las empresas y de tener esa conciliación entre esas responsabilidades familiares y laborales, vamos a seguir avanzando hacia eso y las mujeres seguiremos entendiendo que no tenemos que escoger entre una y otra y que las dos pueden perfectamente convivir. Y creo que por último, una que es responsabilidad nuestra, 100%, y es creérnosla, creer en nosotros, es la confianza en nosotros mismos, y aquí aparece ese síndrome del impostor, pues que es mucho más fuerte en las mujeres, donde todo el tiempo nos está diciendo, pues es que, incluso les voy a decir, en mi caso, yo decía, no, es que a mí no me interesa ser gerente de mercadeo, yo estoy bien así, mis prioridades son otras. Y cuando miro para atrás digo, tal vez ese era mi mismo síndrome del impostor, diciéndome o no soy lo suficientemente buena, o no estoy preparada para esto. Entonces, creo que ahí tenemos una responsabilidad grandota. Y por último, pues cerrando todo esto, es la responsabilidad no es solo de los hombres, la responsabilidad no es solo de las mujeres, la responsabilidad es de hombres y mujeres, y es de un trabajo colaborativo en poder eliminar todas estas barreras que hoy seguimos teniendo, que hoy hacia allá avances, seguimos necesitando avanzar de manera más decidida para que todas no la creamos, todas podamos seguir avanzando y además aportemos a las organizaciones, porque creo que al final también se trata de eso, es que estamos dejando, cuando hablamos de que el liderazgo femenino y que cómo le damos las oportunidades, estamos diciendo que el 50% de la población está teniendo menos posibilidades que la otra, porque al final estamos divididos muy igual. Y realmente tener esa representación, tener ese balance, tener esa diferencia en perspectivas, será lo que nos va a seguir también haciendo crecer como organizaciones, como países y en general pues hacia un mejor mundo. Entonces creo que ahí tenemos muchos retos todavía y muchos dependen de nosotros. Esta es una pregunta para ti, Mauro. Cuéntame, ¿cómo estamos acompañando a las mujeres líderes en Nutresa? El acompañamiento a las mujeres líderes en Nutresa, que es un camino, tiene una mezcla de dos elementos que son muy importantes. El primero es formación y el segundo es oportunidades. Y yo aquí voy a utilizar como un dicho muy personal, y es que en la vida el progreso laboral o progreso profesional es una sumatoria de dos elementos, de suerte y de preparación. Y simplemente la preparación precede a la suerte. Tú tienes que estar preparado para que cuando la suerte o la vida o destino, como tú lo llames, te ponga las oportunidades, tú las puedas tomar. Y lo que nosotros estamos haciendo es eso, es acompañando a nuestras mujeres líderes para que desarrollen esas competencias duras y blandas, competencias de todo tipo que sobre todo eliminan todo tipo de sesgos y de estereotipos de género. Entonces, para pensar que pueden hacer lo que ellas quieran hacer, tienen las capacidades. ¿Para qué? Para que cuando se den las oportunidades tengan los elementos para participar en los procesos y ganar con absoluta solvencia. Eso es lo que venimos haciendo y ese es el propósito que tenemos en nuestros programas de desarrollo de liderazgo femenino. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias. Formación y oportunidades. Ya sabemos todos que esos son los dos caminos que en Nutresa se están tomando. Márgara, una pregunta para ti. ¿Cómo podemos animar para que más mujeres avancen en su plan de carrera con determinación y equilibrio? Guille, yo creo que muy en línea con lo que menciona Juan, yo creo que el grupo ha tomado decisiones muy importantes que nos van a ayudar a seguir avanzando. Yo creo que el tema de programas de mentoría y de desarrollo profesional para mujeres es un camino y es el inicio también de esa preparación. Creo que todas esas políticas de conciliación entre la vida familiar
y laboral muy importante. Creo que esa sensibilización con los líderes hay que seguirla haciendo con los líderes y con la compañía en general. Y yo creo que no podemos ser permisivos con ningún comportamiento que impida que esto siga pasando. Yo creo que ahí tenemos también un reto muy grande como organización y es seguir garantizando, tenemos los medios y eso es muy importante, pero seguir garantizando que estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar cuando encontramos de pronto personas que estén impidiendo también avanzar hacia este objetivo que tenemos. Entonces, yo creo que vamos muy bien, necesitamos es más, no sé si es más contundencia, más compromiso de cada uno de nosotros, y ahí me pongo yo en primera persona, y es, tenemos que darle mucha más visibilidad y mucha más relevancia a todos los temas que tienen que ver con esto, y eso depende solo de nosotros. Y aquí hay algo muy importante y es el rol que tienen los líderes en esto. Yo pues quiero compartir una anécdota, ahorita lo mencioné, cuando Juan Fernando Castañeda, que era el gerente de mercadeo en Noel, empezó a hablar conmigo y a decirme que pues yo era la segunda, que si yo estaba preparada para pues ese rol, yo siempre le dije que no. Le dije, Juan, no me interesa, no quiero ese rol, yo no quiero tu rol. Me siento muy incoherente porque la gestión de desempeño pasada que había tenido con él y había dicho que yo lo que necesitaba era más tiempo para mis hijos y que estaba feliz en mi trabajo, que me encantaba mi reto, pero que seguía sin resolver un tema de tiempo para mis hijos. Y cuando él viene y me dice eso, pues yo le dije todo el tiempo que no. Él creyó en mí. Creo que es muy importante ese empujón que le dan a uno los líderes, y él me decía, Márgara, tú eres muy organizada, tú sí vas a poder manejar el tiempo. Y al final, pues siquiera él me dio ese empujón, siquiera Alberto también creyó en mí sin que yo estuviera levantando la mano. Yo nunca levanté la mano, sin embargo tuve personas y tuve líderes que creyeron en mí, como dice Juan, creyeron en mí, me dieron el empujón. Y siquiera, y tenemos, ojalá que tengamos muchos más casos de ese tipo, donde nosotros como líderes seamos capaces también de dar ese empujoncito que muchas veces necesitamos, mientras nosotras también vamos avanzando en ese camino de creérnosla, de lanzarnos y de levantar la mano. Márgara, gracias por ese testimonio tan inspirador para los líderes que a veces pensamos que listo, la formación está y está garantizado el resto. Esa búsqueda de balance creo que es una lucha genuina y me alegra mucho que hayas tenido esa oportunidad. Mauro, Márgara, ya estamos llegando al final de esta conversación y para terminar queremos que nos respondan esta pregunta que le haremos a todos nuestros invitados, que le puede servir de inspiración a nuestros oyentes. Márgara, la mujer que eres hoy, ¿qué le diría a la mujer que empezó su camino de liderazgo? Pili, yo le diría que gracias por tener la valentía de recorrer este camino, enfrentando los propios miedos y demostrando que sí era posible. Le diría que no hay que renunciar a nada y que estoy muy orgullosa por ser hoy un agente de cambio para poder seguir aportando e inspirando a más mujeres para cerrar esta brecha. Mauro, ese hombre, ese líder que eres hoy, ¿qué le diría al hombre que empezó su camino de liderazgo hace tantos años? Bueno, lo primero es que, como saben ustedes, en mi perfil hablamos de que me gusta mucho la música y el rock. Entonces hay un grupo que me gusta mucho que se llama Soda Stereo y hay una canción que se llama Paseando por Roma y tiene una frase que a mí siempre me ha inspirado y al final dice, he cambiado pero aún mi corazón permanece intacto. Y eso es para decir que a ese Mauro chiquito le diría, para ser líder debes prepararte, pero nunca pierdas tu esencia. Créetela, pero solo lo suficiente. Wow, gracias. Ahí se te salió el gusto por el rock. Una conversación muy nutrida, la verdad. Estoy pleno, muy reflexivo. Yo espero que los oyentes del podcast
les suceda lo mismo. Gracias a ambos por compartirnos ese pedacito de su vida personal y de sus reflexiones sobre el liderazgo. Sí, Guille, tremenda conversación y tremendos invitados. Muchas gracias. Oh, muy bonito el espacio, me encanta. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Qué buena iniciativa. Muy enriquecedor escucharlos, de verdad. Muchas gracias por la generosidad, por la apertura, por todas las cosas que dicen. De verdad que sale uno todo conmovido, con ganas de cambiar el mundo. Ha llegado el momento de pensar en el futuro. Ha llegado el turno para nuestros oyentes. Te estamos hablando a ti, a quien está escuchándonos. Queremos provocarte a construir el futuro con acciones cotidianas. Por eso vamos a sacar el cuaderno de tareas. Toma nota de estas preguntas y contéstalas con el corazón abierto. ¿Qué tanto te valoras a ti misma, a ti mismo y tu voz para liderar? ¿Tu liderazgo está construido a partir de atributos masculinos o femeninos? ¿Cómo está tu propia balanza? ¿Qué barreras sientes que has sobrepasado para llegar donde estás hoy? ¿Cuáles crees que son las barreras que aún tienes para alcanzar tus sueños? ¿Están afuera o están adentro de ti? ¿Cuál es la historia que puedes escribir con la realización de tu liderazgo? Gracias por escucharnos y vivir con nosotros este maravilloso viaje por el liderazgo femenino en este episodio de Conversaciones de las Mujeres Imparables Nutresa. Imparables es la comunidad de mujeres líderes de Nutresa, que tiene como propósito avivar nuestra valentía, sostenernos en la conversación y acompañarnos a elevar nuestra voz para ser la mejor versión de nosotras mismas y crecer en la organización. Te invitamos a ser parte de esta estrategia en Instagram, en donde podrás contarnos lo que sentiste y aprendiste en este viaje sonoro.